Muy buenos días, amigos. Hoy vamos a preparar un platazo con historia, un rape a la americana, ideal para las fiestas navideñas o para cualquier otro tipo de celebración. Mira qué colitas de rape más majas que he encontrado. ¿Sabéis lo que hago yo? Las busco ahora y las guardo en el congelador, porque luego todo sube de precio en Navidad, ¿verdad? Pues con estas 4 colitas y unas gambas de estas grandotas vamos a hacer una salsa americana, y para ello necesitamos un poco de verdura, salsa de tomate, fumet, un poco de brandy y de buena decir unas patatitas, pero ya verás qué graciosas que nos van a quedar. Vamos a verlo, porque esta receta es muy fácil. Lo primero que hacemos es preparar nuestra salsa americana: cebolla, zanahoria y puerro bien enjuagado, bien picadito. Bueno, además vamos a añadir un dientecito de ajo. Lo fileteamos un poco. Ponemos a calentar una sartén y un buen chorrete de aceite de oliva. Añadimos la verdura y la vamos a ir rehogando y sofriendo. Una cosa importante que no puede faltar en toda salsa americana es una buena guindilla de cayena. Una guapa, unos granitos de sal y ala. A que se cocine muy bien la verdurita. Mientras tanto, vamos a aprovechar y pelamos las gambas. Reservamos peladuras y cabezas para la salsa americana y guardamos los cuerpecitos, pero vamos a aprovechar y le vamos quitando la tripita. Así. Reservamos los cuerpos. Mira cómo tenemos ya la verdurita. Subimos un poco el fuego y vamos a añadir a la verdura las peladuras de las gambas y las cabezas, todo para adentro. Vamos a cocinarlas muy bien y aprovechamos para machacar un poquito así las cabezas para que suelten toda la sustancia que tienen en las cabezas, que es donde está todo el sabor de las gambas. Así. Verdurita y cabezas está bien chafado y churruscadito. ¿Lo ves que está así bien dorado? Es el momento de flambear con brandy. Y si tienes encendida la campana extractora, apágala en casa, ¿vale? Porque puede prenderse fuego. Es un momento. Simplemente se tiene que consumir el alcohol, y el alcohol lo puedes quemar o no, pero como es más espectacular, lo vamos a encender. ¡Ay, qué bonito! Y vamos a agregar una buena cucharada de pimentón dulce, que no puede faltar en ninguna salsa americana, generosa. ¿Lo ves? Es una cucharita de café con leche, pero bien colmada. Así. A mí me gusta siempre utilizar pimentón dulce de la Vera, denominación de origen. No solo nos va a aportar un sabor especial así como ahumado, sino que además le va a conferir a la salsa americana un bonito color rojo. Vamos a añadir 2 buenas cucharadas generosas de salsa de tomate. Si es casera, mucho mejor. Esta es la mía. Y ya podemos agregar el fumet de pescado. Vamos a cubrir. Mientras esto hierve 10 minutitos, vamos a aprovechar y vamos pelando las patatas, que son la guarnición. Bueno, quiero que te fijes muy bien en el tamaño de las patatas, que casi es tan grande como mi cabeza, ¿lo ves? Ya que no sabéis a quién le gustan mucho estas peladuras de patata. Churri, ¿a ti no te gustan las peladuras de patata? ¿O sí te gustan? A ver. Ay, que se las va a comer, porque se las come también el caballito, que ha venido también a ver. ¿Qué haces ahí, escondido? Míralo, aquí entre la selva, pero ¿qué haces ahí, muchacho? Estos son chips de patata. Aquí. Ay, qué rico y qué caballito más guapo. Y qué bien que me comen estos dos. Patata grande, ande o no ande. ¿Por qué? Pues mira, ahora te lo explico, ¿ves? ¿Recuerdas la cucharita esta de hacer bolitas en una celebración? Necesitamos que haya una guarnición, pues que entre por el ojo, que quede bien chula. Y vamos a hacer unas bolitas de patata que van a quedar perfectas. Si no tienes una cucharita vaciadora, puedes cortarla en daditos, en cubos pequeños, que también te va a quedar muy bien. Para hacer bolitas, presionamos así sobre las patatas y ya tenemos la bolita. Bueno, si estás haciendo bolitas, va a llegar un momento en que te encuentras esto. En el canal tienes una receta buenísima para aprovechar esto de una forma que te va a encantar. Y si no, pues lo guardas en agua en la nevera o te preparas un puré o cualquier otro tipo de cosa con la patata. Ya tengo las patatas y verás de qué forma más fácil las vamos a cocinar. Mira, aquí he puesto a calentar una sartén. Ponemos un chorrete de aceite de oliva y ponemos también un buen trozo de mantequilla. Estos se llaman patatas risoladas. Las ponemos aquí a fuego suave, un poquito de sal
Y mientras se cocinan las patatas, que van a estar listas aproximadamente en 15 minutitos, vamos a pasar la salsa americana, que ya está lista. Lo voy a poner en un recipiente más alto para que el turmix pueda trabajar mejor. Si ves que tu salsa lo necesita, le echas un poquito de fumet para que el robot trabaje bien. Ha de quedar lo más fina posible. Y ahora vamos a pasarla por un colador. Y apuramos bien porque aquí hay un montón de sabor y cosa rica. Mira cómo nos ha quedado de fantástica nuestra salsa. Y como toda buena salsa que hemos pasado por el turmix, ¿qué tenemos que hacer? Hervirla, levantarla, que decimos en cocina. Madre mía, qué cosa más rica, mira, 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 mira. Bueno, esta salsita está hirviendo, la voy a probar, que está bien de todo. Madre mía, qué cosa más rica, qué potencia, qué sabor a mar. Me lo comería a cucharadas. Vamos a preparar el rape y vamos ya terminando nuestra receta. Mira las patatas cómo van, a fueguito suave, poquito a poco, se van risolando. Estas colitas de rape vienen prácticamente limpias, pero siempre me gusta repasarlas y darles un buen enjuague, porque mira, ¿ves? La aleta está de arriba, la podemos cortar con una tijera. A los rapes les he dado un buen enjuague y ya están inmaculados. Mira lo que vamos a hacer. Le vamos a dar dos pequeños cortes por la parte de arriba, así, sobre todo en el centro, para que se cocinen mejor. Un poquito solo. Marcar alrededor de la espina. Y ya lo tenemos todo preparado, el rape limpio, los gambones pelados, la salsa americana preparada y las patatitas que ya están terminadas. Hasta aquí podemos tener esta receta preparada con antelación. Y ahora vas a ver cómo la vamos a terminar. Mira, calentamos una sartén y añadimos salsa americana. Sazonamos nuestro rape. A mí me gusta ponerle un poquito de sal y de pimienta blanca. La salsa está hirviendo y vamos a cocinar el rape en la salsa americana. El tiempo de cocción va a ser muy corto, ya sabes que se cocina enseguida, unos 4 minutos por cada lado. Si veo que la salsa está muy espesa, pues le añado un poquito de fumet. Así. Mientras se cocina el rape al chup chup, vamos a picar un poquito de perejil para terminar nuestra receta. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things Faltan 2 minutitos para que esté terminado y vamos a poner las gambas. Las sazonamos también con un poquito de sal y pimienta blanca. En mi casa es que somos muy del puntito de picante. Las gambas, como sabes, tienen una cocción muy cortita, 2 minutitos y nos vamos a la mesa. Tenemos las patatitas listas, les voy a poner un poquito de pimienta y apagamos el fuego, un buen puñadito de perejil recién picado, así, y ya tenemos listas nuestras patatas risoladas. Mira, te enseñaré algo. Fíjate cómo están perfectamente cocinadas, ¿lo ves? ¡Madre mía, qué cosa más rica! Apagamos el fuego, me voy a buscar una fuente fantástica y vamos a probar. Vamos a poner las colitas de rape, así. Una colita para allá y una colita para acá. Así va a ser mucho más estético. Dispónganse artísticamente las gambas. Las cosas se pueden colocar o se pueden dejar caer. Yo prefiero colocar, porque la comida siempre entra por el ojo, siempre lo digo. Un poquito de salsa bien calentita. No puede faltar salsita americana, porque este plato pide pan. Pan tostado mucho mejor, claro que sí. Un poquito de perejil, por favor, y nos podemos ir a la mesa. Vamos a triunfar. Triste, muy triste, tristísimo, de probar nuestro rape en salsa americana. Salsita, sí, uy, qué rico. Y patatitas que no falten, como la Nivea. Que no te falten, que no te falten. Y una ramita de perejil, porque hay que quererse mucho, claro que sí. Es mi plato. Listo. Este gamón me está mirando mal.
Madre mía, es alucinante la salsa americana. Y el pescadito, mira, mira, mira. Mira cómo se separa de la espina solo y lo jugoso que está con esta salsita. Madre mía. Guau, guau. Mira, 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 mira. Esta Navidad va a ser, pero que muy feliz. Y las patatitas. Queridos amigos, os deseo a todos una feliz semana. Si es Navidad, feliz Navidad. Y si no, que tengas un día genial. Prepara Rap Americana porque es muy sencillo. Te van a querer lo que no está escrito. Sed buenos. Christmas.